¿Sientes que producir tu podcast es demasiado trabajo? ¿Que cada episodio te toma horas y horas? Pues el problema no es tener un podcast, es cómo lo estás produciendo. Hola, soy Carolina Maggi, productora ganadora de un Emmy, estratega de podcasting y fundadora de Pod Latina. En Entre Podcasters Podcast te ayudo a transformar tu show en una herramienta poderosa de crecimiento, conexión y monetización. Aquí no venimos a improvisar, hablamos de estrategia, visibilidad y contenido que convierte. Si estás lista para liderar tu podcast como toda una podcaster CEO, estás en el lugar correcto. Esto es Entre Podcasters Podcast. Hola, bienvenida una vez más a Entre Podcasters Podcast. Yo soy Carolina Maggi, tu host, y hoy continuamos con esta serie donde estamos hablando de los errores más comunes que veo en podcasters, especialmente en expertas que están tratando de usar su podcast para crecer su negocio. En el primer episodio hablamos de monetización, de por qué tu podcast no necesita más descargas, sino una audiencia más alineada a lo que tú necesitas. En el segundo episodio hablamos del contenido y de cómo muchas expertas están creando contenido interesante, pero no necesariamente contenido estratégico. Y hoy vamos a hablar de otro error muy común, uno que hace que muchas personas sientan que tener un podcast es demasiado trabajo. Y ese error es no tener un sistema de producción. Muchos podcasters producen su podcast de esta manera. Cada semana se sientan a pensar, ok, ¿de qué voy a hablar esta semana? Luego escriben algo, luego graban, luego editan y luego publican. Y así, o sea, rapidito porque sale el podcast y entonces si no, no sale. Y entonces empiezan a preocuparse de todo esto, ¿no? Entonces no voy a tener reels para Instagram. O sea, todo lo hacen apagando fuego. Y la semana siguiente, ¿saben qué pasa? Vuelve a empezar todo desde cero. Esto hace que el podcast se sienta como una carga constante, porque cada episodio requiere volver a intentar todo el proceso. O sea, y es que literalmente estás como que inventando la rueda todo el tiempo. Y cuando el podcast funciona así, es normal que se sienta demasiado pesado. O sea, yo no te culpo, de verdad que, o sea, si fuera así, yo de verdad renunciara y no quisiera hacer podcast más nunca. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no hay un sistema. Y sin un sistema es imposible optimizar la producción. El podcast funciona muchísimo mejor cuando lo vemos como una máquina de contenido. Una máquina donde cada parte del proceso está clara. Donde sabes qué tipo de episodios vas a hacer, cómo se estructuran, cómo se graban, cómo se producen, cómo se editan. Por ejemplo, estos episodios que estás escuchando ahorita, esta serie especial. Este contenido es todo el contenido de un mes, ¿ok? Del podcast. Yo escribí estos 4 scripts en menos de 2 horas, literalmente antes de que mis hijos, antes de que mis hijos se fueran. O sea, me paré temprano un día porque no podía dormir porque, ya estoy pisando mi versión 4.0 y en momentos del mes donde, me da calor y me levanto a las 3:30 de la mañana, gracias. ¿Ok? Ya, no se preocupen, ya estoy trabajando en eso, pero me pasa. Entonces yo me paré y dije, ¿sabes qué? Voy a agarrar y voy a escribir los scripts. Y en 2 horas escribí, de hecho creo que fue menos de 2 horas, escribí los 4 scripts, ¿ok? A los niñitos, llevarlos al colegio, darle la comida, el almuerzo, la cosa, que se van para el colegio. Tenía una reunión a las 8:30, que no se dio. Le llevé un termo y una pelota de fútbol a Mateo que se le quedó porque tiene una foto de fútbol, le cuento extra. Llegué a la casa, desayuné y agarré. Tengo una reunión a las 12 mías y yo agarré en menos de 2 horas, estoy produciendo los podcasts. De hecho, si no me equivoco, este ya es el 3er episodio y llevo menos de 1:30, creo que como 1 hora y cuarto haciendo estos episodios, ¿no? Entonces, listo. Ya en el momento, o sea, estoy terminando en este momento, pues sigo grabando porque me falta episodio y medio el que estoy haciendo y el próximo. Pero ya, o sea, sé que los voy a terminar en menos de 2 horas. Entonces, ¿qué pasa? Que en menos de 4 horas voy a tener contenido de un mes listo. Y después de eso los voy a mandar a editar. Esto pasa cuando tienes un sistema.
¿ok? No estás reinventando la rueda cada semana. La creatividad y el valor están en las ideas y el contenido, no en inventar un proceso nuevo cada vez que te sientas frente al micrófono o en ponerte a editar porque tú no quieres ser editora. La mayoría de ustedes, ninguno de ustedes quiere ser ni productora ni editora. Ustedes lo que quieren es, o sea, ser referente en su industria y el podcast es el medio. Entonces, ¿para qué te metes a reinventar la rueda todos los meses? ¿Sí me explico? O sea, es demasiado importante que ustedes cambien la manera de pensar de cuando están produciendo. Otra cosa que es muy importante es entender que producir un episodio no te debería tomar una cantidad absurda de tiempo, ¿ok? Entonces, por eso es que yo les digo que yo grabo los episodios, luego los envío a editar. Pero incluso si tú editaras tu propio podcast, la edición de un episodio no te debería tomar más de 30 minutos o 1 hora máximo, dependiendo cuánto dure, ¿ok? El problema es que hay muchas personas que se complican demasiado en el proceso. Intentan hacer demasiadas cosas, intentan producir cada contenido como si fuera una producción completamente nueva, cuando en realidad lo que necesitas es simplificar el sistema. Cuando tienes estructura, el podcast deja de sentirse como un esfuerzo constante y empieza a sentirse como lo que realmente debería ser, una herramienta estratégica dentro de tu negocio. ¿Ok? Y aquí entra otra pieza que es muy importante y es entender qué partes del podcast puedes delegar. Muchas expertas sienten que el podcast es pesado porque creen que tienen que hacerlo todo ellas, pero la realidad es que hay muchas partes del proceso que sí puedes delegar. Por ejemplo, la edición, las notas del show, la publicación del episodio, subirlo en las plataformas, preparar los links. Todo esto lo puede hacer perfectamente un asistente virtual. Lo que tú no puedes delegar es tu voz, ¿ok? Tu experiencia, tu perspectiva, tu forma de enseñar. Eso es lo que hace que tu podcast funcione, pero el resto del sistema se puede delegar. De hecho, eso es algo que nosotros estamos trabajando mucho en Podlatina, ¿ok? Muchas expertas ya tienen al menos un asistente virtual. Y ojo, si tú ya estás produciendo dinero y estás teniendo clientes, es una de las primeras cosas que yo te recomiendo que tú hagas, ¿ok? Buscar un asistente virtual. No tiene que ser full time, puede ser 5 horas a la semana, ¿ok? Pero si tú le pagas eso a ellas y esas 5 horas puedes tener más sesiones, entonces, o sesiones grupales, ya empiezas a ver cómo el dinero se hace. Pero, además de esto, o sea, imagínate que puedas contratarla y que haga cosas para tu podcast, ¿ok? Entonces, la realidad es que esas asistentes pueden aprender a hacer edición básica del podcast, a cortar silencios, a preparar un episodio, quitarle espacios que capaz volviste a repetir, ¿ok? No necesitas una producción gigante, no necesitas 3 cámaras, no necesitas una edición súper compleja, ¿ok? Tú puedes tener a alguien que pueda entrar a herramientas como Riverside, que es la que nosotros recomendamos, y hacer cortes simples y preparar el episodio. Y puedes tener un podcast perfectamente funcional. O sea, literalmente eso, cuando ustedes, ahorita que yo no estoy sacando los episodios en video, eso es literalmente lo que está haciendo Sandra. Sandra es nuestra coordinadora. Ella antes me hacía nada más las notas del show, lo subía a las plataformas, todo eso. Y ella comenzó como mi asistente virtual. Y pues, con el programa mismo, exacto, con los mismos videos, ella enseñó a editar en Riverside. Y en este momento estamos haciendo nada más audio porque pues ustedes saben, ya yo les conté por qué. No les voy a repetir el cuento. Si quieren buscar, busquen por qué nada más estoy haciendo video este trimestre. Pero de la misma manera que Sandra lo puede hacer, lo puede hacer un asistente virtual. Y por eso es que en Podlatinas tenemos tutoriales y ahorita abrimos las sesiones en Momentum, que es este espacio que tenemos para soporte continuo. Y ahí te puedes conectar tú o te puedes conectar hasta tu asistente virtual para hacer preguntas. Y de esa manera pueden producir el podcast correctamente sin que no te suban los costos tanto y puedas producir tu contenido consistentemente. ¿Ok? Entonces, volvemos. Muchas veces el problema no es el podcast en sí. El problema es que nadie te enseñó cómo montar un sistema. Y por eso es tan pesado. Así que si producir tu podcast se siente pesado, engorroso, sientes que te está drenando, vale la pena que te hagas esta pregunta. ¿Estoy produciendo mi podcast con un sistema o estoy reinventando todo el proceso cada semana? Un podcast estratégico no depende de inspiración semanal.
depende de tener un sistema que funcione. Porque cuando tienes una estructura, el podcast deja de ser algo que te consume tu tiempo y empieza a convertirse en una máquina de contenido que trabaja a favor de tu negocio. Entonces, si quieres crear un podcast que sea sostenible, estratégico y que realmente apoye el crecimiento de tu negocio, te invito a reservar una llamada de orientación conmigo. En esta llamada vamos a poder revisar tu podcast y diseñar un sistema que funcione para ti. Puedes reservar tu llamada aquí en podlatinas.com/llamada. Te repito, podlatinas.com/llamada. En el próximo episodio de esta serie vamos a hablar de otro error que veo constantemente. Uno que tiene que ver con el crecimiento. Porque muchos podcasters publican episodios todas las semanas, pero su podcast no crece. Y muchas veces la razón es muy simple. Nadie sabe que ese podcast existe. En el próximo episodio vamos a hablar justamente de eso, y no es por ser mean, pero la realidad es que tu podcast no crece porque nadie sabe que tú existes, ¿ok? Y eso es lo que vamos a estar hablando la semana que viene. Así que bueno, las dejo, pero nos escuchamos en el próximo episodio, aquí en Entre Podcasters Podcast. ¡Chao!